Sonia está pidiendo la palabra. Luis, sí, Sonia. No, quería aprovechar ese segundo, pero se pasó. Era porque hay unos enlaces de un par de libros que están caídos en la página, en el aula virtual. Genial que me lo digas, y después me decís cuáles son y yo los verifico. Bueno, Gracias, Sonia. Bueno, continuamos. No sé, ¿algún comentario hasta ahora en este intervalo que fueron a buscar algo de mate, comieron alguna galletita? Si les parece, si no, seguimos, como ustedes prefieran. ¿Quieren hacer más o menos un comentario de lo que hablábamos hasta ahora? Bueno, continuamos entonces. Sí, si querés que nos metamos un poquito en política de fondo. Sí. Nosotros en Gualeguaychú tenemos una prohibición municipal de pulverización en ejido, con una idea de virar hacia una agricultura agroecológica o demás, que creo que el mayor problema es la prohibición, digamos. Me parece que las políticas tienen que ser proactivas y no de prohibición, y todos estamos de acuerdo en virar a este tipo de trabajo, pero creo que hay que hacer un poquito más de trabajo sobre los legisladores para favorecer una cosa y no perjudicar la otra, digamos. Hasta ahí. Sí. Sí, yo creo que hay dos tipos de producciones. En Gualeguaychú sí ha habido mucha. Bueno, Gualeguaychú siempre ambientalmente fue muy, muy movido y sabía de esos reclamos que también hubo. Pero yo creo que hay dos tipos de producciones que entiendo son complementarias y no excluyentes. Por eso está hablando Tommy, ¿no? Sí. Así como. Yo creo que son complementarias, Tommy, no excluyentes. Y creo que en ese sentido es que hay que trabajar contemplando todas las producciones. Sí, o sea, lo que yo digo es que hay que trabajar para favorecer una producción sustentable, pero acá no se hace nada para favorecer, o muy poquito para favorecer una producción sustentable. Se hace en contra de, en vez de a favor de. Creo que ese es el cambio de paradigma que hay que hacer, para poder virar hacia algo que sea mejor, digamos. Yo hago la pregunta, porque la prohibición, no la conozco exactamente, ¿es la prohibición del uso de aéreas? ¿En qué consiste la prohibición? Dentro del ejido, que son 35.000 hectáreas, está prohibido la aplicación, transporte, comercialización y almacenamiento de productos agroquímicos. Así, ¡pac! Dentro del ejido. Sí, o sea, no se puede entrar con un bidón de nada. Claro, más allá de aplicar, digamos. Claro, también, o sea, los depósitos, la agroquímica y el transporte, o sea, que no puede pasar un mosquito, nada. Nada, todo fuera del ejido. Cargado. Y la aplicación, ¿qué restricciones tiene? La aplicación en sí. Dentro ¿Tiene del restricciones ejido, cero. Nada, ni aérea, ni terrestre, ni con mochila, nada. Ni con mochila. Nada. Pero, creo que es una medida sumamente antipática que no favorece a nada, digamos. Se podría haber hecho beneficiar producciones alternativas, o sea, yo trato siempre de ser proactivo en beneficio de y no en contra de tal cosa. Creo que no se llega a ningún lado prohibiendo hacer algo, si no beneficiás una producción de otro tipo, digamos.
son 35.000 hectáreas. El ejido es la parte urbana, rural completa. Sí, pero con la disparatada razón que suponete de la planta urbana a un margen del ejido hay 2.500 metros y a otra parte del ejido hay 40 kilómetros de campos. O sea, vos podés aplicar a 2.500 metros del centro geográfico de la planta urbana y no a 35 kilómetros. Ah, mirá vos, claro. Porque el ejido lo Claro. marca, uno de los límites del ejido es el río, que está a 2.500 metros del centro neurálgico de Gualeguaychú, y otro, y siguiendo la ruta te vas a 35 kilómetros donde tenés 20.000 hectáreas que se sembraba, se hacía agricultura, que hoy no podés aplicar nada. ¿Y cómo O se sea, planteó esas medidas así antipáticas y con poco rigor científico, al productor lo pone así a la defensiva inmediatamente. Claro, y cómo, bueno, por eso yo planteábamos antes el tema del proceso participativo para todo tipo de decisiones y de ordenamiento. ¿Cómo se planteó el tema ese? ¿Qué Una, participación hubo? cero, una ordenanza del Poder Ejecutivo con mayoría en el Consejo Deliberante y hasta mañana. Y deben O sea, tener en la carta municipal local. No está armada todavía. Perfecto. La carta orgánica está bien. No, todavía no está armada. bueno, son temas que sí, esos son los temas que después generan los conflictos y son los temas que hay que saldar de alguna manera. Hubo digamos, del otro lado una propuesta alternativa, ¿y cuál fue? O sea, ¿cómo saldar esto? Porque es un tema sensible, sobre todo en Gualeguaychú, el tema agroquímico. Pero, Sí, o sea, yo estoy en la Sociedad Rural de Gualeguaychú hace 15 años y hemos hecho distintos trabajos desde depósito de bidones hasta capacitaciones para maquinistas que hacían las licencias para maquinistas de mosquito, digamos, o de agroaplicaciones, tienen 2 años y en Entre Ríos, cuando nosotros hicimos hace 2 años ya, hacía 5 que no se hacían, o sea, que todos los aplicadores que andaban dando vuelta tenían su licencia vencida porque no se hacían las capacitaciones. claro, Y bueno, después discusiones cuando se presenta el proyecto de ordenanza de que no incluya el ejido así a secas, sino decir, bueno, de la planta urbana X cantidad de metros, pero bueno, entendemos que fue una medida más política que científica. claro, lo que habitualmente se hace es plantear una zona buffer en algunos lados de 300 metros, en otros lados de 2000, proteger cursos de agua y después habilitar. Hay otras ordenanzas que yo conozco que prohíben las aéreas, la de Roldán, por ejemplo, si no cambió, en su momento prohibía las fumigaciones aéreas, que es un proceso que ya está también en Europa en implementación, el tema de las aéreas, pero hacía excepciones, como hacen todas las leyes, por un tema de salud pública, que es bastante lógico, y por un tema de piso, de falta de piso. ¿Sí? O sea, si vos tenías falta de piso para entrar con el mosquito, se justificaba y podías entrar con una aérea. Esa fue para mí una ordenanza bastante discutida y salió con cierta lógica, porque es bastante razonable. Pienso que en ese equilibrio está bastante bien, porque hay que Sí, pero contemplar esas situaciones. suponerlo, y nosotros hacemos ganadería sobre campo agrícola. Y la dueña del campo que nos alquila a nosotros hoy está perdiendo el 50% de su alquiler por no querer hacer agricultura tradicional o la agricultura tradicional actual, digamos. Ella quiere que su campo tenga una producción agroecológica o sustentable con el medio ambiente
y por eso pierde muchísima plata y no hay ninguna ley que la favorezca por hacer un trabajo consciente del manejo del recurso suelo, digamos. Eso es lo que me parece que es lo que hay que trabajar, decir, bueno, vos cuidás el recurso suelo de esta u otra manera, tenés un beneficio aparte del ambiental y de tu conciencia, económico, porque atrás de todo está la plata, digamos. Sí, pero de todas maneras, con la implementación de sistemas agroecológicos, en la transición puede ser que haya una diferencia en lo económico, pero en 4 o 5 años se empieza a emparejar y los beneficios son mayores que con el otro sistema. Sí, sí, Está yo lo bien, entiendo. pero lo que está diciendo Tommy es que debería haber alguna ¿Algún incentivo, alguna compensación de parte de una política estatal que estimule este tipo de propuestas de agroproducción más sostenibles, o sea, O con sea, no solo, sistemas, por ejemplo, un instrumento de inversión, bajar los costos de la luz, quitarles algunos impuestos, o sea, alguna cuestión que favorezca y que diga, bueno, yo ahora que estoy cuidando, tengo estos beneficios. Regina levantó la mano también y quería decir algo. Sí, perdón. O sea, era un poco lo que yo decía antes. En realidad, premiar, incentivar al que tiene esa convicción. Porque, bueno, no me acuerdo ahora el nombre, no lo veo en pantalla. Creo que Juan, que decía que para él depende del compromiso particular y que cada uno tenga su iniciativa. En este caso está el ejemplo. La dueña del campo tiene su iniciativa, tiene su convicción y está perdiendo plata. ¿Por qué? O sea, falta el incentivo. O sea, ¿de qué manera vas a lograr que la gente transforme su paradigma, su manera de hacer las cosas? Es como hacemos las cosas bien y sale más caro hacer las cosas bien y sale más barato hacer las cosas mal. A la larga va a tener su beneficio naturalmente. ¿Por qué? Porque va a continuar con su campo, con un estado de restauración que le permita la sostenibilidad en el tiempo. O sea, y de otra manera, ese valor agregado a su producto o alguna certificación de sus cultivos, porque después eso sí que existe, las certificaciones en los productos. Pero bueno, simplemente a raíz de un ejemplo real que está comentando Tommy, es donde está lo que está fallando, ese incentivo para ese producto, para esa dueña del campo. Y o sea, en Entre Ríos ya hubo, o está vigente, ahora no sé si está vigente porque creo que la habían derogado hace poco, pero hubo una ley de promoción de manejo de agua, o sea, para hacer terrazas en los campos por la erosión hídrica, con descuento sobre el valor del impuesto inmobiliario, supongamos. No hay eso hoy para producir de una forma distinta. No solo no hay del Estado, sino que desde las agrupaciones o de la gente que nos gusta una producción diferente, tampoco hay ningún proyecto para que el Estado lo tenga en cuenta. Perfecto. Luis, no sé si... o Eduardo. No, bueno, ahí estamos hablando un poco, bueno, de las preferencias, ¿no? Que esta señora está prefiriendo hacer agroecología a pesar de que no hay incentivos, un poco de lo que hablábamos antes, y después también un poco del concepto de las restricciones. Yo creo que hay algunas actividades, no hablo de este caso, que sí hay que restringirlas, porque bueno, para eso el Estado está ordenando con restricciones y con prohibiciones, con incentivos, con desincentivos, son todas políticas a emplear. Lo que sí recalco que eso debe estar acompañado de todo un proceso de participación, de acuerdo y de consenso. Por supuesto, hay sectores que no van a querer
resignar algunos de los beneficios que ya tienen. Pero el proceso de participación, ese proceso tiene que darse, porque si no se genera el conflicto. Eso es fundamental para toda planificación. Bueno, gracias. Seguimos entonces un poquito con bueno, habrá que ir repensando Sí, estos temas. aprovecho antes de pasar a la otra filmina para comentar que vamos a tener una clase especial de certificación. Sí. Luis, con un especialista, Sí, sí, sí. un experto que va a venir a dar una clase. La va a dar Mariano Salerno, sí, que ha trabajado en muchos procesos de certificación. Trabajó con nosotros también en el diseño de un sello para los productos del uso sustentable de la biodiversidad, en una resolución de un sello para esos productos. Así que va a estar Mariano, que sabe mucho del tema. Bueno, a ver. Bueno, entonces acá seguimos justamente con parte de lo que estábamos hablando. ¿Cómo son estos procesos para una agricultura sostenible? ¿Cómo los llevamos a cabo? ¿Cómo los implementamos? Y el éxito de esto pero viene justo a lo que estábamos hablando. El éxito de estos procesos de desarrollo rural sostenible se basa fundamentalmente en estas cosas: la organización de los representantes locales. Pero va tal cual lo que terminamos de hablar, Tommy. Esta organización de representantes, la creación de una estructura y de un equipo técnico de gestión, porque vos me decís que en esta decisión no hay solidez técnica, simplemente hay una decisión política y no hay solidez técnica. Así que esto es muy importante para todas estas cosas. La dinamización de la población, la movilización de los agentes y los actores locales, la buena identificación de los actores locales, porque evidentemente yo creo que en ningún sector del país uno no puede ser que no considere a la sociedad rural como un actor local, porque es la institución que está por todo el país representada. Así que pienso que es un actor, pero de los principales a convocar, porque cuando uno hace un listado de actores, un mapa de actores, como se dice, evidentemente hay actores que son primarios y secundarios, principales, esenciales y secundarios. Y en estos casos, realmente creo que la sociedad rural es uno de los actores principales a los que hay que invitar a las conversaciones. Esté de acuerdo uno o no, pero tienen que estar sentados en la mesa para el debate. Esa planificación que hablamos del desarrollo rural, también porque es una planificación integral, con distintas zonas, distinta estructura, como vimos. No puedo planificar igual el desarrollo de un productor de 25 hectáreas que de un productor de 2000. Son distintas las planificaciones, desde el manejo del predio hasta la comercialización del producto. Las cadenas de valores son totalmente distintas. Una concertación, una articulación, la formación de esos actores, la importancia de los procesos de facilitación en las discusiones, sobre los que seguramente Nico va a hablar y conoce muchísimo. La satisfacción de las necesidades básicas de la población y de otras necesidades que a veces son de otro tipo, que son culturales. En este caso, yo sé que Gualeguaychú se trabajó en un programa de alimentos inocuos, nutritivos y saludables. No me acuerdo exactamente cómo se llamaba el programa, tengo conocimiento, que se trabajó mucho en ese programa. La identidad, potenciar la figura de los líderes locales, la valorización de los recursos naturales, el trabajo en red, la comunicación, la imagen, la investigación, el desarrollo. Esos son temas que se anexan en todos estos procesos de desarrollo rural. El otro tema es cómo nos manejamos dentro de cuáles son los componentes de una estrategia adecuada para el manejo de los recursos naturales.
¿Y cómo hacemos con este manejo de los recursos naturales para contribuir a una mayor preservación del medio ambiente, ¿no? Un tema en este sector del manejo de los recursos naturales y con una población en las condiciones que nosotros estamos teniendo en la mayoría del país en estos momentos, es aumentar la producción y asegurar la redundancia, la seguridad alimentaria. Hay dos conceptos que son también, que se arma a veces una disrupción o se arma una especie de diferencia entre lo que unos dicen seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Para mí también son dos temas que a veces parecen encontrados y para mí son complementarios. Disculpen, bueno, se me coló la perra. Me levanto un segundo y cierro la puerta. Es demasiado efusiva y se va a subir arriba. Entonces, ¿cuál es el requerimiento para esto? Las partes de tecnología, vuelve a aparecer como siempre las políticas congruentes y otra vez la concertación. Los principios ecológicos es la unidad ecológica mayor a nivel paisaje, que es el ecosistema, como hablamos antes, de trabajar todo este manejo de recursos naturales a nivel ecosistema, y lo difícil que es trabajarlo en este nivel, porque tenemos los distritos provinciales y después los municipales. Pero es fundamentalmente ver cómo podemos trabajar. Se plantearon leyes, vos las conocés, Gaby, la que se planteó de presupuestos mínimos de biodiversidad, que trató de poner en la ley el trabajar a nivel ecorregional, pero fue bastante difícil conciliar entre las provincias cuando esa ley trata de pasarse por más de una provincia para que acuerden en la reglamentación. Para permitir los flujos en el ecosistema, se da una cantidad de relaciones como son el suelo, el agua, los productores, los consumidores y los descomponedores, todo esto hablando de los principios ecológicos en la agricultura. Y por otro lado, la función está relacionada con el flujo de energía y los ciclos de materia a través de los componentes estructurales. Bueno, esto es todo bastante técnico. Prefiero seguir adelante con otra cosa. Acá empezamos a meternos un poco en el tema de la agroecología, ¿no? Que es una tecnología de bajos insumos. La verdad que cuando hablamos de cambio de paradigma, estamos hablando sobre todo de agroecología. Cuando hablamos de agricultura regenerativa, estamos hablando de una agricultura racional, la agricultura que conocíamos cuando éramos chicos, yo porque tengo un poco más de edad que ustedes, pero era la agricultura que empezamos a diseñar con el tema de las rotaciones, abonos verdes, toda esa agricultura que nos enseñaron, que después un poco se fue perdiendo por este tema del monocultivo y el trabajar con cultivos para la exportación. Entonces, en este tipo de agricultura tenemos, como antes, en las tres patas de la sostenibilidad, la parte económica, la ambiental y la social. Y tenemos entre los fines sociales la autosuficiencia de alimento, la satisfacción de las necesidades locales, porque es un tipo de agricultura que está, como están en todos los países, más enfocado al desarrollo de sistemas locales de venta, sistemas cortos de producción y consumo. El desarrollo que se puede hacer y se hace en el desarrollo de predios pequeños, cuando hablamos del periurbano o incluso del urbano, pero que también actualmente estamos haciendo en predios más grandes. Estamos haciendo agroecología en predios de 5.000 hectáreas. Entonces, ahí ya superamos esa escala de que la agroecología era simplemente para el productor chico o para el periurbano. Ya avanzamos en el tema hacia una escala mayor en lo que se refiere a la superficie.
entre los fines ambientales, las ventajas son que se mantienen las funciones ecosistémicas, es un sistema más estable, porque es más diverso, está más diversificado, por lo tanto es más estable, es más resiliente, tiene mayor biodiversidad, tanto en lo que es, no solamente en lo que es en los cultivos, sino lo que es en los insectos, en la parte de insectos benéficos, en el control. Es un sistema mucho más biodiverso. De hecho, ha salido un programa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, justamente para el fomento de la agroecología, con fines de cuidar la biodiversidad en los agroecosistemas, o sea, en los sistemas de producción agrícola. Y en los fines económicos, depende fundamentalmente de los recursos locales, tiene rendimientos sustentables, económicamente, pasado la transición, que si bien puede haber un bache y una baja en la rentabilidad, después se estabiliza y supera la rentabilidad de los cultivos tradicionales. Entonces, yo creo que está avanzando muchísimo en todo el mundo el tema de la agricultura regenerativa, el tema de la agroecología, y bueno, para mí la verdad que es un gusto empezar a trabajar con estos sistemas. E ir viendo cómo vamos despegándonos y desacoplando incluso la producción en grandes predios, desacoplándola de los herbicidas, de los plaguicidas y de los insumos que son insumos de síntesis química y que son insumos externos al sistema, en donde además de mejorar la rentabilidad, tenemos un ambiente más sano y saludable. Así que por ese lado me parece que avanzar en este sentido es importantísimo. Lo que pasa que a la vez nos hace falta más estudios, porque nosotros estamos hablando a veces de lo declarativo, pero bueno, el INTA está haciendo muchos estudios que son muy sólidos en cuanto a datos, en cuanto al aumento de la materia orgánica en el suelo, la mejor estructuración, la mayor cantidad de insectos benéficos, y también en lo que es rentabilidad. Los estudios de rentabilidad están dando muy bien, pero nos hace falta más investigación en el respecto. O sea, cuando uno ve la cartera de investigaciones que tienen los institutos de investigación, ve que hay, por ejemplo, un tema que trabajamos, en productos de la agricultura familiar, la investigación es de un 5%, en cambio los otros productos, que son los productos de comercialización, los commodities y todo lo que va a exportación, se lleva el gran grueso de la investigación. Y a veces investigación que muchas veces no es tan aplicada, es mi opinión, no es tan aplicada, sino que es investigación para ver cómo aumentamos la producción superado tal factor. Y todavía no llegamos a las 30 toneladas y ya estamos viendo cómo hacemos para llegar a las 50. Bueno, acotemos las investigaciones a lo que es práctico y a lo que es operativo. A ver, ¿cómo llegamos a esas 30? ¿Qué nos falta para llegar a esas 30? Después seguimos investigando procesos fisiológicos, otras técnicas para llegar a los 50. Pero acotar la investigación a lo práctico. Esta es una especie de historia que hablamos al principio de la Revolución Verde, y era como más o menos cómo estaba organizado el sistema, ¿no? El sistema de producción, con una sociedad campesina tradicional, con sistemas productivos diversos. Vimos en el principio esa pirámide donde se integraba esto, que después se fue separando, estaba más orientada a la subsistencia, con prácticas conservacionistas y mano de obra familiar. Vino la Revolución Verde y ¿qué pasó? Pasamos a una agricultura mixta, se orientó más al mercado, se incorporó tecnología, se incorporaron otras relaciones de trabajo, después se modernizó, llegó maquinaria agrícola, llegó otras investigaciones, pasamos a una producción más especializada, con tecnología de agroquímicos, con variedades modernas,
más dependiente del mercado. Y después se siguió todavía especializando más a través de determinadas políticas neoliberales, se siguió especializando más esa agricultura, comenzó la biotecnología, comenzó la concentración de la tierra que vimos en un primer momento, que vimos que estamos con una estructura agraria sumamente concentrada, y se profundizó aún más la dependencia de los mercados internacionales. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Diversificando la producción, asegurando una alimentación para todos, con mayor acceso también a la misma, mayor conexión en el mercado, con tecnología y más investigación sobre sistemas de agroecología, y con la organización comunal y cooperativas, pero esto más que nada enfocado al consumo local, al consumo de cercanía. ¿Cuál es el modelo? ¿Cómo hacemos un modelo de una agricultura sustentable? ¿Cuáles son los objetivos que estamos proponiendo? Estamos proponiendo que ese modelo sea estable dinámicamente, que sea productivo, que sea autosuficiente en alimentos, que conserve los recursos naturales, que tenga potencial económico, que sea una tecnología aceptable culturalmente y que tenga capacidad de autogestión. Fundamentalmente esos son los objetivos. Los procesos tenemos varios. Cobertura del suelo para evitar la erosión, para mantener la humedad, el reciclaje de los nutrientes, el reciclaje de los nutrientes y la conservación, o sea, haciendo rotaciones adecuadas, haciendo cultivos con diferentes ciclos, cambiando los ciclos para también ir cortando la presencia de determinadas plagas, protección de cultivos. Bueno, y abajo tenemos una serie de métodos que los voy a decir porque, bueno, tengo entendido que muchos son agrónomos y otros no. Entonces tenemos sistemas de cultivos, policultivos, barbecho, rotaciones, trabajar con densidades de cultivo también, para regular a veces la humedad dentro del cultivo, por determinadas plagas, por determinadas condiciones de hongos, de no hongos. Bueno, hay una serie de factores ahí, el uso de residuos, la rotación con leguminosas, zonificación de la producción, las barreras, las siembras en contornos, la diversidad genética, o sea, todos estos factores trabajando para tener una agricultura sustentable. Y acá están los niveles de intervención que hablábamos hace un momento, en el tema de tierras, con todas las distintas capas. Son decisiones que se toman a niveles internacionales, nacionales, a nivel provincial, e incluso a nivel particular o municipal, para el uso de las tierras. ¿Sí? Ahí tenemos acuerdos ambientales, sistema de divulgación, el desarrollo de los mercados, cómo se da la organización social dentro de la comunidad, cómo se hace la gestión participativa en las cuencas, cuáles son los usos de la tierra acordados, cuál es el calendario que se va a implementar. Bueno, todas estas decisiones están todas interconectadas una con otras, y debemos conocer cada una de estas convenciones, de estos tratados, porque se desconoce fundamentalmente muchos de los tratados y mucha de la legislación, que en muchos casos es supraconstitucional, porque los acuerdos internacionales son supraconstitucionales. No sé si Gaby, si en algún momento vas a hablar vos del tema ¿no?
Sí, cuando hagamos la clase de gobernanza. Cuando hablas de gobernanza, esto lo aclarás mucho mejor. Bueno, y acá tenemos las, sí, Perdón, no, que yo estaba mirando, no esta, la anterior, que todos los que estudiamos en la facultad, no, esas no. La que vos hacías, lo distinta, la anterior a esta, las metodologías para que sea todo un modelo, un modelo sustentable. Todos los que somos digamos, de las ciencias agrarias las conocemos, y yo te diría que las conozco desde hace 30 años. El tema es que desde el nivel gubernamental se necesita, como diría Sonia, o, bueno, no me acuerdo, Regina, un impulso económico a todas aquellas personas que lo empiecen a practicar y realizar, porque si no es imposible. Todos los que trabajamos en el agro las conocemos. Se implementan algunas personas sí, otras no. Pero yo traje un ejemplo cuando empezamos la primera clase. Yo soy paisajista también, y en algunos countries se comenzó a practicar un descuento a aquellos propietarios que implementen sistemas sustentables dentro de su propiedad, como es uso de energía solar, reciclado de nutrientes. Entonces, ¿eso cómo se va a visualizar? En una disminución de las expensas. Y bueno, para esto es lo mismo, para la gente del agro que implemente algún tipo de mejoras, es fundamental que haya algún tipo de compensación monetaria, porque si no es muy difícil, o si no hay que llegar a un punto límite como llegó en Europa, y por eso han tenido que retroceder y empezar a potenciar otros sistemas de producción. Pero mientras eso en nuestro país, tanto como en Brasil y Estados Unidos, donde las áreas de cultivo son muy grandes y el beneficio económico de vender, inclusive para el país, porque acá no, el dinero que entra al país por lo que es exportable es tan importante que es muy difícil que a nivel de gobierno también se implemente o se justifique o se bonifique este tipo de prácticas. Nada más. sí. Gracias. Perdón. No, María Silvia, por favor. No, buena observación. Sí, por eso como sé que hablé un poco porque tengo entendido que no todos son agrónomos, pero sabemos que esto nosotros lo conocemos totalmente. Pero sí, si estamos hablando, por ejemplo, de cultivos en terrazas o siembra en contornos, sabemos que eso tiene un costo importante, que ambientalmente es una práctica fabulosa, pero que tiene un costo que es importante. Y eso sí tendrá que ser compensado de alguna manera, promovido, subsidiado, no sé. Hay que buscar el instrumento, como decís vos, para promover estas cosas, porque no son solo declarativas. Y además no es un beneficio, o sea, como los perjuicios de una mala práctica en un campo no son solamente el para el productor, sino porque sabemos que la contaminación es difusa y que uno no sabe de dónde sale los agroquímicos que se pueden volcar que uno después termina encontrando en una napa o un arroyo. Los beneficios también son para toda la comunidad. O sea que la construcción de terraza, la construcción toda esa construcción impacta sobre toda la comunidad. O sea, no está de más, como vos decís, el incentivar estas cosas y el subsidiarlas. Yo creo que sí, que nos falta, bueno, también no nos falta capaz que una política, porque tampoco creo que no nos sobra mucha plata, así que creo que estamos por los dos lados. Bueno, ahí en cuanto a este cambio ambiental que venimos teniendo, del que no lo podemos culpar de todo, pero que también es otro factor que suma. No sé si pudieron ver esa fotito de la laguna que mandé, que hay un poquito de todo, hay un poco de
de cambio climático y hay un poco de factor antrópico. Entre todo eso tenemos los problemas más acuciantes, que son la deforestación, la desertificación, la pérdida de diversidad biológica, que muchas veces aparece como una manifestación. Ya hemos sobrepasado el límite. Entre los límites que sobrepasamos de lo tolerable está la pérdida de diversidad biológica y el tema de los nutrientes. Después tenemos otro tema que creo que va a ser que es el tema, es el agua en cantidad y en calidad. Las crisis hídricas se están asomando por todo el país y creo que por todo el mundo. Y encima el tema de la calidad. El tema de la calidad porque tenemos cada vez agua más contaminada, napas también cada vez más contaminada y hasta mal usada. Yo digo, porque vengo del caso de Mendoza, donde hay un tema que atraviesa todas las actividades del agua, y uno sigue viendo sistemas que son sumamente ineficientes de riego. Uno sigue viendo funcionando bombas de 120.000 litros por hora para regar un cuadro de 8 hectáreas de lechuga. Y uno dice, bueno, y dice, no, pero el riego es caro. Bueno, pero la sistematización para el riego por surco también es cara. O sea, y estamos con una crisis que hace 12 años lo manifiestan ellos mismos, cada vez vienen con menos agua. Cada vez con menos agua, cada vez con menos nieve, y la poca agua que tiene, cada vez más contaminada. Con basurales que están a pocos kilómetros de la ciudad, porque la ciudad crece descontroladamente y el basural quedó siempre ahí. Bueno, y después esto es bastante sencillo, son los impactos ambientales, los que mencionamos recién. Deforestación, estamos alrededor de 10 millones por hectárea por año. Suelos agrícolas degradados, 5 millones por hectárea por año. Esto es propiamente nuestro, suelos agrícolas degradados, suelos prístinos, 4% de... Esto es porcentaje de materia orgánica, 2,92, y acá se ven las dos comparaciones. Bueno, no quiero abundar porque esto también, somos agrónomos, esto está un poco relacionado en otro momento con lo que era cambio climático. Estos son 2 escenarios, arriba con 330 ppm de dióxido, abajo con 550, o sea, el dióxido actúa como una fertilización, y lo que disminuye la producción, el rendimiento, es el aumento de temperatura, que la línea roja es más 3 grados, o sea, la verde más 1 grado, voy acá con el puntero, la verde más 1 grado, la azul más 2, la roja más 3 grados. Esto disminuye los rendimientos. Pero esto mismo, con un escenario de mayor dióxido de carbono, los aumenta. Uno por los ciclos de crecimiento y otro por la fertilización. Ahora, esto es para el trigo, esto es para el maíz, y esto es para la soja. Esto se comparaba acá. Aumentan todos los escenarios. Aumentan todos los escenarios, o sea, se mantiene en 330, pero con un escenario de 550 ppm de dióxido de carbono, aumenta, es el único cultivo que aumenta. O sea, es un cultivo, es el cultivo que el cambio climático no lo va a afectar. O sea, con esta expectativa uno piensa que es el futuro. ¿Cómo manejamos el cultivo de ahora en adelante? ¿Qué vuelta le buscamos? ¿Cómo salimos del esquema del paquete de agroquímicos? Tenemos que buscarle la vuelta. No sé, se me ocurre. No hay nada, pero es evidente que con esta perspectiva, y este es un estudio bastante
tiene sus añitos. Lo de abajo, todo esto son distintas localidades donde se estudió. Así que tenemos que andar pensando cómo vamos a gestionar este cultivo, que es fundamental, porque es nuestra base de recursos, es lo que nos trae los dólares para fomentar otras actividades, porque si bien queremos subsidiar esto, de algún lado tienen que salir esos recursos para promover otras actividades. Y en ese tema de cambio climático y de emisiones de gases, bueno, acá tenemos algunas alternativas que después las voy pasando, pero a ver en qué hora estamos. Son las 12, vamos a avanzar un poco, así después vemos algunos videos que también pareciera ser nuevos, pero parecieran ser que son actividades de las que se está hablando ahora, y cuando vemos el video vemos que hace muchos años se está trabajando con esa visión, y que ahora le pusimos nombre a algo que ya teníamos hace mucho. Entonces decimos, bueno, ¿cómo ordenamos esto? ¿Cómo pensamos esto para tener un mejor ambiente y a la vez hacer agricultura que sea sustentable desde todos los puntos de vista, no solo ambiental, también desde lo económico, ¿no? Porque es lo que hablaba Tommy hace un rato, o sea, no tiene por qué alguien, por mejorar el ambiente, resignar su economía. O sea, tenemos que lograr que sean complementarias las acciones. Y si pensamos cómo lo ordenamos, acá tenemos, ¿cómo ordenamos el uso y el manejo de la tierra? ¿En función de qué? Y bueno, en función de las potencialidades, en función de las limitaciones. Y en todo eso tenemos que ver que con esas potencialidades y limitaciones mantengamos el ambiente y los recursos. Y esto lo logramos en función de cómo distribuimos las actividades. Cómo distribuimos las actividades, qué población tenemos, qué infraestructura y cómo estamos equipados para hacerlo. Porque va un poco a la primera filmina de cómo diseño mi sistema. O sea, no puedo hacer una plantación de frutillas si no tengo mano de obra y no tengo energía o no tengo un galpón cerca. Si no tengo cómo transportarla. Entonces, tenemos que pensar todo eso, ordenarlo y evitar totalmente, como dijimos, a través de estos procesos, evitar los conflictos por el uso de la tierra. Evitar esos conflictos, pero a la vez regularlos y acordarlos. Los conflictos están de manera permanente, y la verdad que retrasa toda acción posible. ¿Y cuál es el sistema territorial? Y esto casi encaja totalmente con la definición de desarrollo sostenible. Y esto es ordenamiento del territorio, y vemos que encaja en casi todos los ejes con las 3 patas del desarrollo sostenible. Esas 3 que yo después les agregué, la educación y la política. O sea, tenemos el subsistema biofísico, que es el clima que tenemos, nuestra geología, los suelos, la fauna, la vegetación que tenemos. Y además le sumamos los componentes del ecosistema y la interacción entre esos conocimientos, esos estudios. Esos son los nuevos estudios que necesitamos, y qué tecnología también vamos a estar pensando para relacionar todo esto. Tenemos el subsistema social. En el subsistema social tenemos, a ver, cómo está, cómo es la infraestructura, la vivienda, cuáles son los servicios públicos, la cultura, la energía, el gas, cómo relacionamos, por qué tenemos un centro, como decía Tommy, a 2.500 metros me dijiste que estaba el núcleo del río, y después nos extendemos 35 kilómetros y tenemos las mismas regulaciones. Hay algo que no está funcionando.
Y después, lo más importante, lo que se viene recalcando, que María Silvia también creo que tenés el foco puesto ahí, María Silvia, también, que es el subsistema político institucional. Porque eso también es fundamental. A ver, cómo nos relacionamos, cómo lo entendemos y cómo lo movilizamos y hasta cómo lo cambiamos. No cambiar, digo, de color, sino cómo cambiamos el funcionamiento de ese sistema. Y esto se refiere a las estrategias, las políticas y objetivos de desarrollo de esa estructura administrativa y de gestión pública y de la revisión del marco jurídico. Tenemos leyes que son de hace 50 años, que no se han cambiado, pero no sé, nosotros que estamos acá, la ley de semillas, por ejemplo, no sé, tiene miles de años, siempre se hacen parchecitos para un lado, para el otro. Leyes que no están reglamentadas, leyes que están desfinanciadas, leyes que están olvidadas, la ley de promoción de suelo, otras que no tienen financiación, la de agricultura familiar, que tampoco está totalmente reglamentada. Y después, por otro lado, el subsistema económico productivo. ¿Cuáles son las actividades productivas más importantes de la región? ¿Cuáles están bien desarrolladas? ¿Cuáles faltan desarrollar? ¿Cuál es el análisis de la capacidad que tenemos? ¿Cuáles son los niveles de producción? ¿Los conocemos? ¿Los mercados posibles? Cuando empezó la charla estábamos hablando de la goma brea, ¿recuerdan? Un mercado importantísimo, no recuerdo en este momento cuántos millones de dólares nosotros importamos de goma arábiga, cuando tenemos acá el sustituto, que es la goma brea, un árbol nativo que ocupa todo el Chaco, que encima es una especie pionera, o sea, que se desarrolla en zonas que están degradadas. O sea, tenemos todas las ventajas y no podemos desarrollar esa cadena de valor. Ya digo, la Coca-Cola sola procesaba 4.000 kilos por mes. Nosotros estábamos consiguiendo 300 kilos al año. Así que, bueno, ese análisis de los mercados, de la comercialización, de la sostenibilidad, todo eso que hace crecer empleo. También lo vimos con el tema de la exportación de rollizos de Palo Santo, en lugar de darle valor agregado acá. Ni siquiera tabla sacamos el rollo tal cual sale, lo cortamos, lo metemos en el barquito y se va para China. Entonces yo creo que todo eso son todas cosas que tenemos que ir pensando y desarrollando de forma casi urgente, diría. Bueno, este es un tema de seguridad alimentaria que voy a pasar rápidamente. Se desarrolla, esto lo comenté más o menos antes, es una definición que se da en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, y en esa misma cumbre, esta es una definición de la FAO, en esa misma cumbre ingresa la vía campesina, y hace otra definición que apunta más al desarrollo de sistemas locales, no al dumping, y que denomina soberanía alimentaria. Perdón. Para mí son complementarias, aunque está la eterna discusión esa de que una cosa no tiene que ver con la otra. Pero bueno, no vamos a entrar en esos argumentos. Yo no sé cómo estamos de tiempo, Gaby. Las 12:07, a mí si podemos terminar y cuarto, así ya nos queda tiempo para también hoy entonces 10, como vos lo veas, voy a pasar algunas cositas que recibir más que nada también la devolución, ¿no? Y hacer que ya probablemente conozcan, y vamos dándole un cierre. Quería ver una cosita acá, que es algunos enfoques para reducir insumos energéticos. Bueno,
Esto también todo lo sabemos, el enriquecimiento con dióxido, estimulación artificial, incorporación de mecanismos C4. Bueno, sí, no nos vamos a extender en esto porque ya lo conocen. Acá había un tema que sí, esto que a veces hay cosas que no se estudian, pero esto es interesante de ver, ¿no? O sea, la eficiencia energética. Y vemos cómo se fue cayendo totalmente. Acá tenemos cultivos que eran intensivos en mano de obra, y pasamos de 30 a una eficiencia de 2,58. Estamos bajo en la eficiencia, gastamos mucha energía para la que conseguimos, demasiada energía. Esto lo paso, y esto sí me interesaba, que probablemente lo conozcan, ¿no? Que es como las resistencias que se han generado en pocos años, desde el 96 hasta el 2015, es la cantidad de especies resistentes a estos tres herbicidas. Y, o sea, cada vez se genera más resistencia. Evidentemente tenemos que cambiar este sistema, cambiarlo por nosotros mismos, para que sea un sistema más razonable, mucho más sostenible, y hasta mucho más rentable económicamente. No nos están dejando mucha alternativa, creo. Tenía otras cositas de ordenamiento, pero lo dejo para la próxima. Y te dejo a vos, Gaby, a ver cómo se pueden ver esos videos que me dijiste que querías ver. Capaz Sí, que puedo, a ver si pero puedo ahora seguir acá. yo diría, Luis, ahora que nos tomemos unos 7 minutos de preguntas, si hay alguna filmina que les haya interesado más, o sea, qué es lo que más les interesa profundizar, escucharlos un poco a ustedes. Lo que sí les pido que, bueno, que tratemos de ser acotados para poder tener tiempo. Pero si, no sé, quieren decir algo, preguntar, ahora venimos bien. Bueno, bárbaro, entonces pasemos a la etapa del recurso pedagógico artístico. Vamos a ver un video. ¿Cuáles son los videos, Luis? Yo diría de ver, creo que son videos cortos, de 7 minutitos, diría de ver los 2 primeros o los 3 primeros para enganchar. Bueno, Para ¿cuántos enganchar minutos la son dos? temática. ¿Son 3? ¿Cuántos minutos cada uno? Son de 6 minutos cada uno, 6 y 7 minutos. O sea, Pero ve podemos todo ver. 1, 2 y 3. O si no vemos, vos regulás el tiempo, Gaby. No, está Si bien, no, o sea, con que podamos y media volver, o sea, damos estos minutos como y media y volvemos. Nos tenés que sí, pasar pasar el enlace por acá en el chat. a ver cómo hago. Porque el enlace está vos podés en Ah, en el los campus. recursos. Sí. Perfecto.